Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya hoy es nuestra penúltima clase. Mañana estaríamos culminando el diplomado. Como es habitual, les voy a compartir las clases que llevamos hasta el día de hoy. Recuerden que todas las clases se las comparten a ustedes vía Zoom, es decir, les comparto directamente la clase grabada sin modificaciones al WhatsApp, pero también están subidas en la plataforma de YouTube, donde pueden adelantar, atrasar, volver a ver las clases que ya hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces, les voy a compartir la última clase que nosotros hemos visto. Recuerden que ya estos días les he compartido la primera, donde se informa toda la parte de los certificados, donde se informa el material opcional. Todavía entonces tienen tiempo de poder acceder a la certificación, de poder acceder al certificado, pues, al material opcional que vienen juntos, es sumamente fundamental. Em, Ambos aspectos, el material de estudio, porque el material empieza también a forjar o empieza también a a aclarar muchos temas que hemos visto hasta el día de hoy. Recuerden que en el material también hay casos clínicos, pero sobre todo la certificación, porque así ustedes pueden dar cuenta que hicieron el diplomado, que tienen el conocimiento. Entonces les voy a compartir solamente la última clase. Recuerden que igual allí está el desprendible de la playlist. Denme un momento. Allí pueden estar muy pendientes cuando ya suban esta clase y también la clase del día de mañana, que recuerden ya es nuestra última clase. También les voy a compartir la evaluación. Es una evaluación opcional, es un formulario de hecho, que fue el que primero les expliqué, donde ustedes van a poder poner a prueba esos conocimientos. Es fundamental que lo realicen. Como les digo, no es evaluativo, pero sí es formativo. Nosotros el día de mañana vamos entonces a corregirlo y basándonos en las preguntas que hay allí, vamos a responder algunas inquietudes que ustedes puedan tener. Les voy entonces a mostrar, a enseñar cómo es, cómo lo pueden visualizar. Acá está el formulario, entonces es un cuestionario no calificable, esto que les había mencionado, y es de selección múltiple. Ya muchas personas lo han realizado, entonces, por ejemplo, van a marcar un ejemplo, que sería ninguno de los anteriores, un ejemplo, aunque no es la respuesta correcta, igual allí les va a mostrar cuál es la respuesta correcta, y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea? Que lo diligencien y que puedan también entonces organizar algunas preguntas que tengan o que les hayan quedado pendientes. Ayer estábamos hablando de las alteraciones en la proliferación. Mencionábamos sobre la ontogenia del sistema nervioso central, que es fundamental tener en cuenta la ontogenia, que hay varias fases, una fase de proliferación, una fase de migración, organización, la parte de la mielinización y la poda sináptica, la poda neural, que es fundamental. La mielinización es un proceso que igual lo explicamos, pero es fundamental. Esa progresión de la mielinización va desde los primeros años de vida, las primeras etapas de la vida, hasta que ya nosotros somos adultos. Entonces recuerden que se mielinizan primero esas áreas funcionales básicas, como el control motor, como las sensaciones primarias, y ya se van asociando, se van forjando, se van mielinizando esas áreas corticales asociadas más con funciones cognitivas de alto nivel, el lóbulo frontal, que es el último que se empieza a mielinizar. Empezamos a ver esta como una alteración en la proliferación,
la microcefalia. Recordemos que la microcefalia es un perímetro craneal mucho menor a lo esperado, que tiene que ver con factores genéticos, pero que también con infecciones durante el embarazo, tiene que ver también con factores tóxicos, puede pasar o puede surgir que no tenga suficiente irrigación sanguínea o suficientes nutrientes del cerebro del feto, pero también trastornos metabólicos de la mamá. En general, hay unos síntomas asociados que los revisábamos ayer, pero no es la única alteración en la proliferación. También tenemos la hemimegaloencefalia, que de hecho era pues una tarea, digámoslo así, que nos quedó pendiente. Que ustedes pudieran revisar qué es la hemimegaloencefalia, ya se las voy a explicar o clarificar. Entonces, la mitad del cerebro, miren que ustedes ven ahí que una de las mitades del cerebro, un hemisferio cerebral, se agranda anormalmente, se hernia anormalmente. Entonces esto provoca que al fin y al cabo la persona tenga una serie de problemas neurológicos, que tengan convulsiones severas y son convulsiones refractarias y que también hay dificultades en ese neurodesarrollo. De hecho, es un tipo de malformación de ese desarrollo cortical que proviene de esa proliferación. Hay una alteración tanto en la estructura como vemos allí, pero también en la función a nivel cerebral. Entonces es un agrandamiento de uno de los dos hemisferios. En este caso, vemos que es muy evidente en esta parte de la neuroimagen. Entonces hay un aumento asimétrico del cerebro. Es un hemisferio cerebral considerablemente más grande que el otro y esa asimetría pues involucra tanto esa sustancia gris como lo que es la sustancia blanca. Cuando me refería y cuando les estaba explicando que hay convulsiones severas, por lo regular son refractarias, es decir, es muy común en la hemimegalencefalia lo que es la aparición de epilepsia refractaria, convulsiones difíciles de controlar a nivel de la parte de la medicación y suelen comenzar en esa infancia temprana. Hay un retraso en el desarrollo a nivel general. Los niños, de hecho, con hemimegaloencefalia, entonces muestran retraso motor, retraso cognitivo, debido principalmente a esa disfunción de un hemisferio cerebral afectado, pero no solamente eso, sino que también hay una hemiparesia. La hemiparesia, ¿por qué? Porque hay una debilidad o incluso en muchos casos puede haber una parálisis de un lado del cuerpo, por lo regular es el lado opuesto al afectado. En cuanto a las afecciones en la migración neuronal, tenemos la lisencefalia. Es una ausencia de giros y pliegues en la corteza. Miren acá, tiene que ver con esa migración. Las neuronas entonces no van hacia los lugares donde deberían estar y no se instalan como deberían instalarse. Y miren que si ustedes notan, pues no es un cerebro típico. El cerebro usualmente, pues es lo correcto, debe tener giros, debe tener circunvoluciones. Acá no las tiene, no hay giros, no hay circunvoluciones. Es un cerebro considerablemente liso, pero también a nivel físico tienen ciertas características. Vamos a ver un caso de Odín, no solamente de lisencefalia, sino que es un caso donde muestran la importancia de una atención primaria, una atención temprana para mostrar realmente cambios y evolución. Vamos a hablar de esa evaluación diagnóstica y los objetivos de intervención eh, en el trastorno del espectro. Para poder hacer
un adecuado diagnóstico, nosotros no solamente nos debemos basar en la lista de chequeo del DSM, sino mirar todo de lo que es el CIE y el DSM, más la evaluación neuropsicológica que requieren los pacientes con sospecha de diagnóstico de autismo. La idea no es solamente evaluar con esas pruebas Gold estándar, que sería la 2.2 y el ADR, sino hacer un compendio de análisis clínico para tener en cuenta. Lo primero que nosotros vamos a utilizar, y es que realmente para hacer un buen proceso clínico debe ser algo integral, es decir, identificar si la persona cumple o no los criterios diagnósticos, sí, según ese manual de DSM-5 TR, pero también el CIE-11, que es muy importante ambos. Recuerden que es importante hablar ambos lenguajes, pero no solamente debe ser eso, sino que debe ser desde la historia clínica, desde la observación, desde esa administración de las pruebas neuropsicológicas y pruebas complementarias. La idea es que la evaluación sea realizada por un equipo interdisciplinario, idealmente profesionales como neurólogos, neuropsicólogos, los psiquiatras, los fonoaudiólogos y los terapeutas ocupacionales. Entonces, lo primero es el elemento primordial y es la historia clínica. Mirar toda esa historia del neurodesarrollo, cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo fueron esas primeras palabras, si hubo o no un contacto visual, si hubo o no un juego simbólico, cuáles son esos comportamientos actuales, cuáles fueron esos comportamientos pasados, si ya la persona es adulta, y no solamente entrevistar a, a los padres de familia, sino también a los cuidadores, a los docentes. Muchas veces los docentes tienen mucha más información, incluso más información de lo que nos pueden aportar los padres de familia, porque los niños pasan la mayor parte de su vida quizás en lo que es el colegio. Luego está la observación directa, una evaluación estructurada y no estructurada de la conducta. Cuando me refiero a estructurada es con A22, no estructurada es a nivel del ámbito clínico, lo que podemos observar en el consultorio, mirar también cómo es ese juego con la observación, cómo es la comunicación, cómo es la interacción social, cómo son los patrones conductuales cuando la persona entra al, por primera vez, pues como al consultorio. Pero también los instrumentos estandarizados. El ADR, que es una entrevista para el diagnóstico de autismo, que empieza desde los 2 años. El A22, que es una escala de observación para el diagnóstico del trastorno del espectro, pero también otros complementarios, por ejemplo el MCHAT, que es un cuestionario de tamizaje principalmente dirigido a los padres, que va desde 16 a 30 meses, y el SSQ, que es un cuestionario de comunicación social para detectar esos riesgos de autismo desde los 4 años. La idea es que sea una evaluación completa, una evaluación neuropsicológica, también desde la atención, desde la memoria, desde el funcionamiento ejecutivo, cómo es el lenguaje, esto ya lo vimos, cómo es la evaluación sensorial y los criterios diagnósticos. ¿Cuáles son los objetivos de evaluación? Más que establecer un diagnóstico, es poder identificar ese perfil de fortalezas y ese perfil de debilidades que podemos encontrar en el trastorno del espectro, mirar esas diferencias entre un individuo y otro. Recordemos que dos personas con autismo son completamente diferentes, no hay dos personas con autismo iguales, así incluso estén en el mismo nivel de funcionamiento, no son iguales. Establecer el nivel de funcionamiento base, porque estas dos características tienen relación. Establecer un nivel de funcionamiento base y también es evaluar el progreso de la intervención y los beneficios generados con la rehabilitación neuropsicológica, con la intervención fonoaudiológica, etcétera. Cuando nosotros estamos rehabilitando, un ejemplo, las funciones ejecutivas de un paciente con autismo, nosotros la única forma de poder comparar cómo es la evolución, si las intervenciones han hecho mella, si las intervenciones son efectivas, es mirar cómo fue la primera evaluación y comparar, correlacionar cómo ha sido ese progreso. También para establecer el diagnóstico es a partir de la conducta, no a partir de neuroimágenes ni electroencefalograma. ¿Es importante tenerlos en cuenta? Sí,
son complementos para la evaluación, pero que no son las únicas formas y no debería ser pues como la única forma de dar un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces, una evaluación del perfil psicológico, de perfil neuropsicológico, mirar cómo es ese desarrollo intelectual y ese desarrollo adaptativo. Recuerden que el desarrollo intelectual puede ser incluso un poco más alto y el perfil adaptativo puede ser más bajo. ¿Cómo es el aula? ¿Cómo es el lenguaje? Si se comunica, si hay una intención comunicativa y evaluar esos pilares esenciales del trastorno del espectro autista. Teniendo algunos problemas de conexión, quiero preguntar si me están escuchando bien. Denme un segundo. Abro el chat. ¿Me están escuchando bien? Listo. Si en algún punto sienten que se congela la pantalla, es porque hay algún motivo que no me deja mover bien el cursor. No sé si es algo de Zoom, es algo de mi computador o es más bien algo de la conexión. Pero si en algún punto tienen dificultades, igual yo voy a cerrar el chat. Si en algún punto tienen dificultades con el audio, si alguien puede reaccionar y colocar, no sé, levantar la mano, me lo hace saber. Yo ahí inmediatamente ya sé que es porque tienen dificultades con el audio a nivel general. Este tema que vamos a ver es un tema fundamental, es un tema de las pruebas neuropsicológicas más utilizadas en el trastorno del espectro. Entonces, nosotros debemos utilizar pruebas Gold estándar, que en este caso, esta que están viendo acá es una, que es el A22, pero también recuerden evaluar el coeficiente intelectual, el WISC, para los niños hasta los 16 años, de 6 años a 16 años y 11 meses, y en los adultos a partir de los 16 años hasta ya los 90. Pero también cuestionarios, que son cuestionarios de rastreo o de screening, como el MCHAT, que va de los 16 meses a los 30 meses, pero también escalas conductuales para conocer realmente cómo es la conducta, tanto en la parte escolar como en la parte familiar. Entonces, para poder hacer un adecuado diagnóstico, nosotros debemos apoyarnos de pruebas de cribado, pruebas de rastreo y otras pruebas que es más bien de confirmación diagnóstica, pero es fundamental tener en cuenta que para hacer un adecuado diagnóstico no es solamente una sesión, no son dos sesiones, alrededor de 5 sesiones es lo ideal, sí se debe hacer desde un ámbito interdisciplinar. Vamos a utilizar instrumentos de rastreo, pruebas diagnósticas, pruebas psicológicas, porque algo que habíamos hablado en algún punto es que en el autismo hay mucha concomitancia con trastornos emocionales. De hecho, hay una alta probabilidad desafortunada de suicidio en el trastorno del espectro autista, sobre todo en los adolescentes. Entonces hay que hacer ese rastreo, es muy importante. Y una observación y el juicio clínico desde la mirada interdisciplinar, desde fonoaudiología, desde terapia ocupacional, desde neurología. Una pregunta que era muy recurrente y que es muy importante también hablar es si en el autismo sí o sí se requiere una medicación, una intervención farmacológica. Mi respuesta es depende de la individualidad. Hay algunas personas, recuerden igual que la parte farmacológica no ayuda con el autismo, no ayuda con la sintomatología propia del autismo, pero sí mejora esas comorbilidades, sobre todo si hay demasiada rigidez o si hay, por ejemplo, también esa parte de las conductas con estereotipias o si hay ansiedad o si hay depresión concomitante. Entonces, hay que evaluar cada caso, pero lo primero que se debe hacer es mirar qué tipo de autismo tenemos, qué nivel de apoyo necesita. Entonces, los instrumentos diagnósticos o esas pruebas más sensibles se deben utilizar. El A2 de la DRI no son las únicas. Vamos a hablar primero del MCHAT. El MCHAT es una prueba, o más que una prueba, es un tamizaje. Es muy confiable en esa detección de síntomas relacionados con el trastorno del espectro. Es un test que nos ayuda a la primera detección. Tanto los docentes como la parte clínica lo pueden utilizar. Esta sí es una ventaja del MChat
a diferencia de pronto del A22 y el ADR, que solamente es de aplicación clínica, pero en el MChat la pueden utilizar pues los padres de familia, está dirigido a padres de familia. ¿Para qué? Para buscar un diagnóstico mucho más especializado. El MChat no arroja un diagnóstico, por eso es una prueba tamizada. Ayuda así a saber si el niño o la niña, recuerden que va hasta los 30 meses, de 16 meses a 30 meses, requiere pues una evaluación mucho más profunda de autismo. ¿Cómo funciona el MChat? El MChat funciona en escala semáforo, es decir, verde es que ya la persona está fuera de pronto eh, de, de los niveles de autismo y rojo es que ya hay que poner alerta. Como les digo, no siempre no me dan un diagnóstico de autismo. Puede ser que es una persona, un niño, puntuó 20 en riesgo alto, no necesariamente deba tener trastorno del espectro autista, puede tener otra característica del neurodesarrollo. Entonces el MChat es para esa parte temprana en niños pequeños, 16 a 30 meses de edad. No es una prueba de diagnóstico, eso sí, quiero que ser muy claro en esto, no me da un diagnóstico, pero sí es una herramienta fundamental y muy utilizada para esas señales de alerta que podría justificar una evaluación diagnóstica más profunda. Entonces, ¿cómo funciona? El cuestionario está dirigido primero a padres o a cuidadores principales que sepan cómo responder, que tengan conocimiento de la individualidad de la persona. Son 20 preguntas, son preguntas cerradas, es decir, sí, no, no hay puntos medios. Son preguntas centradas en esa sintomatología del trastorno del espectro. Entonces la persona marca sí, no, según esos comportamientos que tenga su niño o su niña, se mide la interacción social, por ejemplo, si hay contacto visual o si hay una respuesta al nombre, cómo es la comunicación temprana, si la persona señala, si comparte intereses, cómo es ese juego simbólico, cómo es ese juego imaginativo y cómo son esas reacciones sensoriales o si hay o no conductas repetitivas. Veamos un ejemplo. Entonces, esa es la instrucción. La primera pregunta es, si usted señala algo que está al otro lado de la habitación, su hijo o hija mira hacia allí, acá la persona puntuó no. Bueno, algo que aclarar es que recuerden que igual va hasta los 30 meses. Acá era, de hecho, un niño de 30 meses. Entonces, debemos tener en cuenta que ya es una alarma. ¿Alguna vez se preguntó si su hijo o hija era sordo? Mencionó que sí. ¿Por qué esta pregunta es importante? Porque recuerden que en el autismo, una de las características que primero piensan los padres es, mi hijo no escucha bien, porque o no responde al nombre o no responde de pronto a los ruidos comunes en el espacio. Otra pregunta de alarma fue esta, su hijo o hija juega a simular ese juego simbólico, a hacer como si fuera un médico, como si fuera una secretaria, como si estuviera atendiendo a alguien, como si fuera veterinario, o juegos de imaginación, no. Se interesa por otros niños, marcó no, y así sucesivamente. Entonces, el MChat se interpreta, es decir, ya acá me voy a devolver para la interpretación, se interpreta en riesgo bajo, riesgo medio y un riesgo que es alto. Entonces, el riesgo bajo es que, pues, es igual importante continuar con esa vigilancia. Se continúa con esa vigilancia del neurodesarrollo, con controles pediátricos habituales, eso es fundamental. En el riesgo medio que tenemos, ya en el riesgo medio es en amarillo, ya entonces hay que ponernos alertas. En ese riesgo medio se recomienda aplicar un follow-up MChat, que es una entrevista estructurada de seguimiento para reducir esos falsos positivos. Una desventaja del MChat es que tiene altos falsos positivos. Sobre todo porque o a veces los padres de familia se confunden en las preguntas, por eso la idea es siempre, como profesionales, estar al tanto, de pronto si necesitan ejemplos para que los padres de familia tengan pues también esas herramientas para poder contestar mucho mejor. Y el riesgo alto ya sí se requiere una remisión inmediata a una evaluación
neurológica, una evaluación psiquiátrica, una evaluación pediátrica. La idea es que sea de la parte pediátrica, entonces neurólogo pediatra o neuropediatra, pues, neuropediatra, neuropsicólogo infantil, psiquiatra infantil, para saber qué está pasando con ese neurodesarrollo. No es indicativo, como les menciono, de autismo, pero sí ya nos está mostrando que algo no está dentro de los parámetros del neurodesarrollo. De hecho, el MChat tiene múltiples estudios, es aplicado en múltiples culturas y tiene una alta sensibilidad, pero desafortunadamente también puede generar esos falsos positivos. Por eso les recomiendo mucho, si hay de pronto un riesgo medio, aplicar ese follow lab antes de pronto de derivar a un diagnóstico clínico más formal. Es muy útil en esa primera línea como un cribado en esos programas de atención primaria. Es muy importante que un resultado positivo no significa autismo, pero sí que se debe explorar un poco más, que hay cosas que de pronto, como les menciono, no está bien en el neurodesarrollo. Entonces, el autismo ya sabemos que se manifiesta desde etapas tempranas, pero muchos signos pueden quizás pasar desapercibidos o que no se buscan activamente con MCHAP. Pero el MCHAP sí va a buscar esas banderas rojas que a veces podemos tener como dudas allí. Yo les voy a pasar un podcast, no lo vamos a escuchar en este momento porque es muy largo y la idea es aprovechar el tiempo, pero es un podcast donde pues realmente creo que muestran muy bien cómo se diagnostica el autismo. Es un podcast muy bien trabajado, muy bien elaborado. Dura aproximadamente unos 30 minutos para que entonces lo puedan escuchar en sus casas o cuando terminemos la clase, cuando estemos, por ejemplo, ya culminando. Allí les empecé a compartir, ya ahí está el enlace para que lo puedan tener en cuenta. Vamos a ver un ejemplo de un instructivo para la aplicación del MCHAP. En muchos casos, ¿qué pasa? En muchos casos, a veces el clínico prefiere que los cuidadores o que los padres de familia pongan como a prueba esas características. Entonces, un ejemplo, le gusta treparse a cosas o, por ejemplo, su hija o hija juega a simular, entonces los ponen a hacer ciertas actividades para poder contrastar si es cierto o no que la persona no hace esos aspectos. Y está para saber cómo es ese neurodesarrollo a nivel general del niño. Esta prueba es dirigida a los padres de familia, pero la idea o la recomendación es así como vimos en el MChat, que se ponga a prueba muchas de las pruebas o muchas de las preguntas que nos muestra el cuestionario. Es una herramienta que igual es estandarizada, como les menciono, es de tamizaje para ese desarrollo infantil, y la idea con el ASQ3 es mirar si hay retrasos o hay desviaciones en ese neurodesarrollo. Acá es muy bueno porque se puede aplicar de los 2 meses hasta los 5 años y medio, entonces miren que tienen mucho tiempo para poder evaluar. Se basa en esa observación del comportamiento, es una prueba también observacional de la cotidianidad del niño, por eso siempre debe ser complementado con los cuidadores, con los padres, quienes al fin y al cabo pues son los que mejor conocen esas habilidades reales en el niño, del niño en ese entorno natural. Es una prueba muy confiable, una prueba muy validada. De hecho, es la primera prueba que los psiquiatras y los pediatras utilizan. Acá tenemos el primer cuadernillo, son varios cuadernillos, por eso es una prueba de cuestionarios de edades y etapas. Tenemos uno que va de 34 meses a 30 meses, es el cuestionario de 36 meses. Esta es la primera parte de la cartilla, viene por cartillas y o cuestionarios, y esta es la última parte, donde ya se pone como tal la, la puntuación. ¿Qué áreas evalúa? Evalúa la comunicación, cómo es el uso de ese lenguaje verbal y no verbal. Mira esa parte de la motricidad, las habilidades físicas, una habilidad gruesa,
que son habilidades que implican esos grandes grupos musculares, entonces caminar, correr, pues, poder saltar, pero también la motricidad fina. ¿Cómo es la coordinación ojo-mano? Si el niño logra o no agarrar objetos, si logra utilizar cubiertos u otros utensilios. La capacidad de resolución de problemas mira esa parte más de habilidades cognitivas, juego, la clasificación, causa y efecto. Cuando me refiero a capacidades cognitivas en la resolución de problemas, no me refiero a un coeficiente intelectual, recuerden que es una prueba tamizaje, y mide también esas habilidades social e individual, lo que es la parte em, de la interacción con otros, el cuidado de sí mismo, si el niño tiene autocuidado, si conoce el autocuidado. Así es como tenemos esta parte. Entonces, esta es la primera parte de la solapa, donde tenemos entonces una información básica. Muchas veces nos saltamos esto porque pues ya tenemos toda la anamnesis, pero igual si se va a hacer solamente el tamiz y no la anamnesis, cosa que pues no debería ser lo correcto, se usa. Acá tenemos la calificación del cuestionario de cada uno, de la comunicación, de la motricidad gruesa y fina, de la resolución de problemas y la parte socio-individual. Pero lo que les quiero mostrar, este es un ejemplo de 2 meses. Esta cartilla que les mostré es 36 meses, este que fue pues el primero que elegí, de 2 meses. Entonces, ¿cómo es la comunicación? Según edades, según etapas. Entonces, algunas veces su bebé produce balbuceos o sonidos suaves, sí, a veces o todavía no y se puntúa. Lo mismo con la motricidad gruesa, lo mismo con la capacidad de lo motor fino y lo mismo con lo socio individual y lo mismo con la resolución de problemas. Adicional a la calificación que cada uno puntúa, tenemos unas observaciones generales. Entonces acá los padres de familia colocan algunas quejas, algunas preocupaciones que de pronto tengan referente al neurodesarrollo de sus niños, pero que por alguna razón quizás eh, pues no se evaluó o no se dijo en la anamnesis. Entonces la puntuación se puntúa por cada una. De lo motor grueso y lo motor fino se puntúa una sola, es decir, habilidad física. Y todas puntúan de 0 a 60. Todas tienen sí, a veces y todavía no. Si la persona puntúa un todavía no, marca un 0, se puntúa como un 0, a veces, que es la mitad, un 5, y si el niño hace la actividad, se puntúa ya como un 10. Entonces, la idea es mirar en esos 21 formularios. De hecho, la SQ3 tiene 21 formularios, cada uno corresponde a un grupo de edad específico, por ejemplo, este que les mostré de 2 meses, de 4 meses, de 6 hasta los 5 años. Cada formulario tiene 30 ítems, recuerden, 6 por cada área, con 3 posibilidades, que sería sí, a veces o todavía no. Y que como les digo, además de eso, incluye también pues una sección que es completamente opcional, donde los papás lo que hacen es poder expresar, colocar esas preocupaciones adicionales. ¿Cómo se puntúa? Una interpretación de resultados. También es en escala semáforo, negro, gris y la parte eh, blanca que está acá. Entonces negro, gris y la parte blanca. Si la persona puntúa en negro es porque ya hay algo rojo, es decir, debemos estar sumamente alertas, gris, estar alertas, y blanco es que todo está dentro de los parámetros esperados. Es muy importante entender que la zona blanca es un desarrollo esperado, zona gris, una vigilancia y un seguimiento que sí o sí se debe hacer, y la zona negra es que ya hay un posible retraso que sí o sí se recomienda una evaluación especializada, porque recuerden que no me va a dar como tal un diagnóstico. El ASQ3 también es una prueba de screening, nos detecta de una forma rápida y de una forma muy confiable si hay o no unos retrasos en ese neurodesarrollo. También involucra a los padres activamente a la observación, porque recuerden que una sugerencia fundamental es poner a los padres de familia a hacer cada uno con los niños de estas preguntas que, que tenemos aquí. eh, y que es muy útil.
tanto en contextos educativos, en esa parte de la salud pública, porque recuerden que pediatría también los utiliza, y la parte también de prematurez y factores ambientales. La validez es muy alta. Es importante entonces tener en cuenta que no me va a dar un diagnóstico, pero que sí me puede saber o me puede guiar a qué está pasando en ese neurodesarrollo. Vamos a adelantar el descanso porque esa explicación es larga, entonces hoy vamos a salir a la misma hora, pero adelantando el descanso para que no tengamos dificultades y podamos encontrar bien la explicación tanto de la 2.2 y el ADR, que son esas pruebas Gold estándar en la parte del autismo. Hablemos ahora sí de lo que es el A22 y el ADR. Son las pruebas Gold estándar. Vamos a empezar por el ADI antes de pasar al A22. Ambas son importantes tenerlas en cuenta para la evaluación diagnóstica del autismo. Sin embargo, la idea no es utilizarlas por aparte. La idea es que sea algo complementario. El ADI, esa parte de la entrevista, estas sí, son pruebas de confirmación diagnóstica, las que vimos antes del descanso son pruebas de cribado o de tamizaje y no nos van a dar un diagnóstico, estas aportan al diagnóstico. Lo que es el ADR es una prueba, o más bien es una entrevista clínica, es estandarizada y va dirigida principalmente a padres o a cuidadores principales que conozcan toda esa parte del neurodesarrollo de la persona con autismo. Junto con el A22, el ADR se consideran pruebas Gold estándar. La idea es que se puedan utilizar juntas, que sean complementarias. ¿Para qué nos sirve la parte del ADI? El ADI es a partir de los 2 años, pero principalmente nos vamos a centrar en lo que son los aspectos actuales y los aspectos pasados relacionados con esos tres dominios clásicos del trastorno del espectro autista, según ese tenemos entonces la interacción social, se mide la interacción social que sea recíproca, cómo es la comunicación, cómo es el lenguaje y cómo son los comportamientos restringidos y repetitivos o si hay o no intereses que son inusuales. El objetivo de utilizar el ADI es determinar si la historia del niño, si la historia de la niña cumple con esos criterios conductuales del autismo. Ahí se considera como tal esa manifestación antes de los 36 meses, recuerden, y es una edad clave para el diagnóstico diferencial, que ayer veíamos cuáles eran esos diagnósticos diferenciales. La aplicación del ADI tiene entonces tres aspectos: el manual, el protocolo y los algoritmos como tal. La duración es aproximada, puede durar de 1 hora y media, pero con otros cuidadores, eso depende mucho también de mm, la calidad de los entrevistadores y la calidad también de los entrevistados. Hay entrevistados que responden en una palabra y otros que sí se extienden y que pueden de pronto aportar más información. Entonces, la duración va a variar de, de 1 hora y media a 2 horas y media. Muchas veces puede ser que tanto el entrevistador como los entrevistados se fatiguen en la aplicación de la prueba. Entonces, la idea es si se puede segmentar en dos espacios para que de pronto no quede tan cargado y que ya en el segundo espacio pues, no se pierda em, esa información por cansancio de pronto de los entrevistados. ¿Quién aplica el ADR? Solo lo puede aplicar un profesional que esté capacitado y que esté certificado en la aplicación del ADI.
ya sea entonces neuropsicólogo, psiquiatra, neuropediatra, y el entrevistado siempre va a ser uno de los cuidadores principales, una abuela, un papá, una mamá, pero que conozca y que haya conocido toda la historia del neurodesarrollo del niño, desde la infancia hasta lo que hoy en día es. Para el evaluador es más sencillo, porque realmente el evaluador tiene un formato estructurado, son preguntas abiertas que permiten profundizar. La idea es que se permita profundizar con ejemplos, con clarificaciones. ¿Cómo es el contenido de la entrevista? Entonces, son 90 ítems en total. Van a estar agrupados por diferentes secciones según esa triada básica o los criterios claros del autismo. Entonces, ¿cómo es la historia del desarrollo temprano? ¿Cómo fue o cuál es la edad de aparición de las primeras palabras o la edad de aparición de esas primeras frases? Si hay ecolalia, si no hay ecolalia. ¿Cómo han sido esas primeras habilidades sociales o cómo fueron las habilidades sociales o si hubo no alertas tempranas? En la comunicación o el lenguaje y la comunicación, si la persona tuvo un uso del lenguaje verbal y no verbal, recuerden que eso es muy importante tenerlo claro para el diagnóstico diferencial en el autismo, si hay un uso de gestos, si hay ecolalia, si hay prosodia, si hay inversión pronominal, em, si hay una interacción social que es recíproca, si hay un juego, si hay interés o un interés por otros niños, cómo era esa expresión emocional, si hay una reciprocidad social, y también se evalúa esas conductas repetitivas y los intereses restringidos. En general, se evalúa si hay o no rutinas o rituales, si hubo o no apegos inusuales a ciertos objetos, eh, si hay preocupaciones por partes de objetos o movimientos muy estereotipados como el aleteo, como el balance. Y a nivel del comportamiento general, cómo son esos patrones de sueño, cómo es la alimentación, si hay o no problemas pues, conductuales asociados, que es muy importante tenerlos en cuenta. Cuando ya vamos a hacer la calificación, es muy importante, incluso es más importante que la aplicación de la prueba, la calificación, porque es allí donde vamos a mirar, vamos a medir la gravedad o la presencia de la conducta observada. Se puntúa de 0 a 3 en ese rango. 3 es un comportamiento extremadamente severo o ya muy evidente. 2 es una conducta atípica. 1 es leve o probable presencia y 0 se puntúa si realmente el entrevistado dice no, no tiene ese comportamiento, ya se puntúa como ausente. Cuando ya vamos a calificar, el ADI nos ofrece unos resultados. Si al final se obtienen puntuaciones por dominios, ya se comparan con esos puntos de corte clínico. Si, por ejemplo, esas puntuaciones que ya obtuvimos superan esos umbrales, ya se considera que según esa historia de la persona es compatible con un diagnóstico de autismo. Hay unas fortalezas fuertes, de hecho, el ADR tiene muchas fortalezas, pero también tiene otras desventajas. Empecemos primero por esas fortalezas. Evalúa toda la historia evolutiva. Entonces, claro, aquí es importante tener en cuenta que como evalúa todo el ámbito de la historia, es clave para poder diferenciar si es autismo o si puede ser otra condición. Ejemplo, los parámetros que vimos ayer que parecen autismo, pero que no es autismo. Eh, si la persona me dice, no, es que empezó cuando tenía 12 años, ahí empezamos a dudar y empezamos a mirar o a estudiar si realmente es autismo o viene otra probabilidad. Eh, También otra ventaja es que cuando el paciente no se deja observar, pasa mucho en los adolescentes y en los adultos que no se dejan observar con el A22, pues el ADI pues permite de pronto ayudar un poco a dar un buen diagnóstico, tiene una alta validez. Si se conjuga con el A22 juntas, realmente hacen pues una mezcla muy poderosa para el diagnóstico fiable del autismo. Y a diferencia del A22, pues no son pruebas pues que se enfrenten, son pruebas complementarias, pero el ADR sí tiene una ventaja y es que explora
de pronto esos aspectos más sutiles, esos aspectos históricos que no siempre se van a manifestar en esa observación clínica directa. También tiene una limitación muy grande y es que pues la duración es muy amplia, alrededor de 3 horas, porque a veces con algunos pacientes nos podemos demorar 3 horas, lo que genera una fatiga en los cuidadores alta. Eh, Otra dificultad es que no siempre es aplicable si el cuidador, por ejemplo, no tiene una buena memoria o si el cuidador no tiene como recuerdos del desarrollo temprano. Muchas veces vamos a aplicar el ADR incluso a adolescentes, eh, y nos damos cuenta que no conocían antecedentes, no notaron si la persona tenía de pronto apego a ciertos objetos o no notaban si habían estereotipias. Hay cuidadores de pronto que no están muy interesados como en saber si hay un diagnóstico o no. Es más como por cumplir, pues por una obligación o del colegio o del sistema de salud, pero que realmente pues no están como atentos a un buen proceso diagnóstico. Entonces, claro, eso es una limitación. Otra limitación, pero no lo veo tanto como una limitación, pero en general sí, es que requiere una formación especializada, tanto para la administración como la calificación e interpretación. Entonces, eso hace también que menos profesionales sean los que estén capacitados para el ADR, y que sea más difícil de pronto acceder como a esto. Tenemos el A22. El A2 ya no es una prueba como tal, eh, pues de entrevista clínica. El A22 es una prueba diagnóstica, pero de observación. Es una evaluación semiestructurada, estandarizada, pero de observación diagnóstica a lo largo de todo el ciclo vital. Eso es una ventaja muy grande, a diferencia del ADR, que empezaba a los 2 años. En el A22 empieza al año, a los 12 meses. Ya podemos empezar a aplicar el, el A2. Entonces, permite que muchas más personas puedan acceder a la información del A22, desde la infancia hasta la adultez. Y el propósito del A2 es observar directamente esos comportamientos, cómo es el ámbito social, cómo es la parte comunicativa, si hay juego, si hay un uso imaginativo. Eh, de hecho, pues trae unos materiales. Cada material es estructurado, pero que es flexible y que pues fue creado directamente para el autismo. ¿Por qué se conoce una prueba Gold estándar junto con el ADI? Primero porque, pues principalmente se empieza a mirar cuáles son esos núcleos centrales en el autismo. De hecho, tiene mucha investigación, entonces eso hace que sea pues una prueba de alta sensibilidad, incluso para esas formas de pronto más útiles del autismo. El ADOS trae como tal unos materiales. Trae una bañera con materiales, Que la para la muchos evaluación y materiales, trae de hecho diagnósticos del varios, cada uno para cada módulo, cada uno para cada edad, trae absolutamente todos. La idea es que igual son materiales flexibles, pero que se sepan utilizar. Vamos a ver un ejemplo de los materiales antes de pasar a ver los módulos. El lenguaje fluido, que tengan dificultades en esa parte del lenguaje. Ya el módulo número 1 son niños de 32 meses de edad o más, pero que sigan sin utilizar ese lenguaje, que no tengan una comunicación, no tengan una intención comunicativa. En el módulo 2 ya son personas de cualquier edad que no tengan como tal un lenguaje fluido, que tengan frases, sí, pero que el lenguaje tenga dificultades. Y en el módulo 3 tenemos niños y adolescentes más grandes, pero que no sean mayores a 16, que tengan un lenguaje completamente fluido hasta los adolescentes. Y ya está el módulo 4 donde son adolescentes a partir de los 16 años hasta los adultos, que sí tengan un lenguaje claro, que no tengan dificultades en esa parte del lenguaje.
Recuerden que en el material de estudio nosotros tenemos allí varios ejemplos de casos clínicos donde se hacen entonces evaluaciones. Allí hay diferentes evaluaciones, en todas está tanto de los grados de autismo que ya habíamos revisado como en la mujer adulta y en el autismo nivel 3 donde se utiliza la evaluación con el A22. Entonces es muy importante que lo revisen para que lo tengan en cuenta y el ADR. Es fundamental tener en cuenta que ambas pruebas son pruebas diagnósticas, pero que sí o sí se deben utilizar juntas. Específicamente, el A22 evalúa todas las conductas que son claves para el diagnóstico de autismo. Entonces, lo que son los déficits en la comunicación social, en cada uno de los módulos vamos a encontrar entonces para cada tipo de persona, cómo son esos comportamientos restringidos y repetitivos, si hay uso de estereotipias, si de pronto la comunicación es muy limitada, si hay un contacto ocular atípico, si hay un uso muy limitado de gestos, si hay una falta de reciprocidad socioemocional. Recuerden que eso también es clave en el autismo para saber realmente si cuando ya tengamos la puntuación, pues hay un comportamiento emocional, si no hay uso de imaginación, si no hay de pronto habilidades pragmáticas del lenguaje. La duración de la dosis es un poco más corta que la DR, dura entre 30 a 60 minutos. Eso igual depende mucho también de los pacientes. Hay pacientes que nos podemos demorar un poco más, pero que la idea es que sepamos aplicar qué módulo para cada paciente. Entonces, solo recuerden, solo puede ser administrado por profesionales que estén cualificados y calificados. Los materiales, pues cada uno de los materiales viene o cada uno de los módulos viene con unos materiales que son específicos, historietas, imágenes, juguetes, objetos que se utilizan para provocar esas respuestas naturales en el evaluado. Nos ofrece entonces un resultado ya para realmente saber si la persona tiene o no diagnóstico de trastorno del espectro en un rango leve, moderado o ya esas manifestaciones conductuales severas, pero es importante entender que el diagnóstico final debe integrarse con las entrevistas clínicas, con el historial evolutivo y esas observaciones adicionales, como lo que es el ADR, el SSQ, que también hablábamos del CARS-2, al igual que veíamos las fortalezas en el ADR, el AUSOS también trae unas fortalezas y unas debilidades. Empecemos de pronto por las limitaciones. No sustituye para nada la prueba de AUSOS el juicio clínico, ni debe ser utilizado como única fuente diagnóstica. Eso es muy importante. A veces creemos que al ser una prueba gold estándar, solo debemos utilizar el A22. No, debemos utilizar otras escalas para saber realmente cómo es la persona, cómo son las características. Recuerden que a veces las pruebas pueden tener de pronto sus baches, sus limitaciones y sobre todo la interpretación. Entonces la idea es que tengan también otros soportes clínicos. La observación es fundamental. eh, la observación cuantitativa, como es esta, y la cualitativa durante la entrevista clínica. También otra limitación, al igual que la ADI, es que requiere una capacitación intensiva, primero para aplicarlo porque es largo y también interpretarlo adecuadamente. Y que recuerden, es una fotografía del momento. Entonces, algunas conductas pueden no manifestarse durante la sesión. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por eso es fundamental complementarlo con otras eh, características. Y en cuanto a las fortalezas, es que, claro, nos permite esa observación directa de la conducta. Entonces, no solo es confiar en reportes de un tercero, como reportes de un cuidador, que sí son valiosos, pero también contrarrestarlo con la observación clínica también que es muy adaptable, es muy flexible, mire que tienen muchas edades, diferentes niveles de lenguaje, mientras que otras pruebas sí son muy limitantes y que es muy sensible para lo que antes de pronto era conocido con esos perfiles más atípicos o perfiles de alto funcionamiento, donde a veces son muy sutiles los comportamientos.
En resumen, el A2 es una prueba diagnóstica muy robusta, muy confiable. Es una prueba clínica desde la observación directa, indispensable y no podemos nunca prescindir del A2, pero sí se debe utilizar primero correctamente, conjuntamente con otros perfiles que podemos obtener como de la DIR para poder realmente saber si una persona tiene autismo o no. Entonces, es fundamental tener en cuenta que el diagnóstico no se hace de la noche a la mañana, el diagnóstico se debe hacer de manera delicada, principalmente para saber qué intervenciones tener. Ayer hablábamos que a veces muchas personas tienen un diagnóstico incorrecto. Y un ejemplo, se le puede dar un diagnóstico de autismo a una persona que no tenía autismo, sino que quizás era una ansiedad social. ¿Que pueden concomitar? Sí, pero que la teología es diferente. Entonces, mucho cuidado con la parte de la evaluación para poder hacer una buena intervención. Realmente la base de la evaluación o el punto importante de la evaluación no es solo dar un nombre, no es decir, sí, autismo, TDAH, no, es cómo abordamos las dificultades nucleares de cada diagnóstico para poder aportar, pues al fin y al cabo, una buena intervención. Esta prueba que les estoy mostrando acá es la prueba IDEA, por las siglas. Es un inventario, es una escala inventario del espectro autista. Igual, miren la época, 1998, aunque fue antes del cambio de nombre a trastorno del espectro. Ángel Rivier nos hace esta prueba o nos construyó esta prueba. No es una prueba diagnóstica, es una prueba también de tamizaje, donde se mide cómo es la parte de, de las dimensiones del espectro. Son 15 dimensiones, o más bien son ítems conductuales agrupados en tres grandes áreas, que son las áreas nucleares del autismo. Entonces, primero, vamos a mirar cómo es la relación en el entorno, vamos a mirar cómo es la atención conjunta, cómo es la imitación, si hay o no un juego funcional, cómo son esas reacciones emocionales compartidas, cómo es la comprensión de las claves sociales, cómo es la comunicación verbal, no verbal, si hay gestos, si hay miradas, si hay uso comunicativo y si hay de pronto intereses restringidos, si hay necesidad de pronto de una invarianza, que es la resistencia al cambio, lo que es la flexibilidad cognitiva. Entonces, es una guía, más bien que una prueba, es una guía para profesionales donde se observan y se puntúan la frecuencia o la intensidad con la que se presentan ciertas conductas. Entonces, por ejemplo, acá en la prueba tenemos en la dimensión uno, recuerden que pues, son 15 dimensiones. Entonces, cada una de las dimensiones nos va a servir para saber la presencia. Entonces, tenemos la dimensión uno, aislamiento completo, no apego a personas específicas, solo se puntúa. Entonces, 8, 6 o 4 o 2 o cero. Cero quiere decir que no es como tal, no está presente, y 8 que sí está presente. Allá ya se puntúa la severidad. En el cero, por ejemplo, no hay un trastorno cualitativo de la relación social, siendo 2 motivación de relaciones con iguales, etc. Así para cada una de las dimensiones. Capacidad de referencia conjunta, que es la atención conjunta, si hay capacidades intersubjetivas y de mentalización. Entonces, nos va a servir para qué? Para que en la parte clínica, pues tengamos una guía de la frecuencia y de la intensidad con la que se presentan conductas en el trastorno del espectro. Como tal, no tiene, esa es una desventaja, no tiene un sistema de puntuación cerrado, pero es más bien una prueba descriptiva de ese perfil individual de la persona con autismo. Entonces nos muestra cómo son esas competencias a lo largo del tiempo para hacer un seguimiento de esas intervenciones que podamos ofrecer a la persona con autismo. Recuerden, no diagnostica, pero sí nos ayuda a identificar a la parte clínica cómo es el perfil del autismo. Muchos, por ejemplo, de las dimensiones o de los ítems que podemos sacar de acá de la idea, de este inventario del espectro autista, pues lo podemos ver en la lista de chequeo del DSM. Pero a veces hay cosas que nos pueden pasar, que se pueden pasar desapercibidas,
Entonces, el IDEA facilita la comprensión de ese estilo relacional de la persona con autismo. Hay muchísimas pruebas diagnósticas en el autismo. Recuerden que igual es importantísimo tener en cuenta ese perfil de variabilidad del trastorno del espectro y que también tenemos un desafío a la generalización. A veces nosotros pensamos que solo están polarizados, que está la persona con altas capacidades y la persona con discapacidad, pero que también hay una capacidad intelectual que está promedio. Entonces, siempre hay que utilizar esas pruebas para poder saber cómo es el perfil de funcionamiento de una persona con autismo y no caer de pronto en esos mitos o en esas generalidades que en muchos casos, pues desafortunadamente, solemos caer. Vamos a ver una diferencia de cómo es el autismo o el diagnóstico de autismo en los adultos y el autismo en los niños, que aunque igual están las mismas características nucleares, la presentación puede variar. El autismo, entonces, en la parte de los adultos, igual, se llama igual, trastorno del espectro autista. Recuerden que al igual es una condición del neurodesarrollo. Muchas veces se diagnostica en la infancia, que es lo correcto, pero en muchas ocasiones también se da un diagnóstico tardío, a veces, incluso muchas veces pasa desapercibido en la adultez, especialmente en personas con un perfil que es un perfil de alto funcionamiento, que también se llama un perfil compensatorio. Entonces, son personas que de pronto no fueron diagnosticados en la infancia o que reciben un diagnóstico tardío, que es después pues, de los 18 años, pero que igual están dentro de las características del trastorno del espectro. Solo que puede ser que hayan desarrollado lo que es el enmascaramiento, lo que son esas estrategias compensatorias para manejar sus diferencias cognitivas, diferencias sociales, diferencias sensoriales, que hablábamos en algún punto de lo que es el iceberg en el trastorno del espectro. Muchas veces van a experimentar ese malestar emocional, de hecho llegan a consulta más bien por dificultades interpersonales, más que de pronto una sospecha de autismo, y es allí donde los llevan a buscar pues una ayuda profesional. Pero igual las características principales en el adulto son muy similares en los niños, solamente que los niños claramente pues pueden ser un poco más marcadas, como les digo, en los adultos ya van a estar un poco más enmascaradas, de pronto en los adultos esas dificultades en la interacción social y esas dificultades en la comunicación van a estar más como eh, una sensación de no encajar socialmente en el trabajo o no encajar socialmente incluso en la familia. Muchas veces por esos cambios tan simples pueden ser muy rígidos, entonces muchas veces en los trabajos pasa que o cambian una reunión o cancelan una reunión o de pronto hoy no se pudo hacer algo. Y es allí donde tienen dificultades para poder flexibilizar. Nosotros cuando ya somos adultos, sí o sí, debemos flexibilizar nuestra conducta para todo. Y es allí donde a veces pueden ser mucho más difíciles como entender que los cambios se pueden dar o dificultad para mantener esas conversaciones más recíprocas. Quizás esos patrones de comportamiento y esos intereses restringidos se vean más como preferencia por la rutina, resistencia al cambio, quizás ya no tanto como la ecolalia o las estereotipias marcadas, sino una necesidad de control sobre lo que es el entorno. Igual van a haber las alteraciones sensoriales y las dificultades emocionales también, sobre todo si hay comorbilidades, ansiedad social, la parte de la depresión, puede concomitar también con un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo o TDAH o trastornos del sueño.
Ya sabemos que el perfil femenino, y sobre todo el perfil femenino en las mujeres adultas con autismo, va a tener mucho más dificultades que incluso en las niñas. Vamos muy bien de tiempo, vamos a descansar hoy y mañana continuamos con esa parte. Espero que estén muy bien, que descansen mucho. Recuerden ver también las clases grabadas y nos vemos. Chao.